saber eso y puedes utilizar todo eso. Alors, entre comillas, voy a enviarte uh, no todo el seminario, pero las placas más importantes del seminario por WhatsApp y con el equipo y vas a recibir la semana próxima, porque no quiero darte ahora, porque es una técnica de enseñanza. Y hemos añadido algo, la caja negra. ¿Qué es la caja negra? Es abajo del inconsciente. Es importante de saber eso, porque a veces encontras nada a nivel subconsciente, encontras nada a nivel inconsciente, y a veces es la caja negra. Entonces, resumen. Entonces, tenemos aquí el resumen de todo eso. Eso es para una fobia, pero puedes elegir cualquier síntoma. A veces es un síntoma al nivel conciencia, la clave está en la conciencia, a veces en el subconsciente, a veces es el inconsciente, a veces la caja negra y quizás a veces es un conjunto de todo eso. Hay un perfume a nivel subconsciente, un olor un poquito más fuerte a nivel inconsciencia, y en la caja negra son cuerpos de putrefacción de los muertos de la familia en la guerra civil o la dictadura de Argentina o de Brasil o de no sé qué, o Chile. Eso es importante. Y yo voy a desarrollar una fobia, es decir, fobia de los microbios, las lavadoras. La ubicación es siempre en la psique, en el cerebro central. Siempre. No tiene que ver con la fisiología del codo, la fisiología del pelvis, de la pelvis, la fisiología de la rodilla o del riñón. No, 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 no. Y sobre todo, hay alguien, dice siempre, siempre la misma frase, me lavo las manos, limpio todo y es más fuerte que yo. Cuando oyes esta frase, más fuerte que yo, es inconsciente. Es dentro del inconsciente. Porque hago algo sin entender nada a nivel conciencial. Pero la fuente es siempre, siempre al nivel de la conciencia. Y sobre todo podemos decir algo, porque la fuente está siempre en la cabeza, entre comillas, el inconsciente, la dinámica inconsciente. ¿Por qué? Cuando trabajamos con esta base, hay la clínica y sobre todo el seguimiento de nuestros pacientes con los éxitos. Cuando alguien viene por una fobia, lavadoras, por ejemplo, vamos a buscar una temática muy sencilla, se llama la mancha en general, algo sucio en general, y quizás es la conciencia porque ha pasado algo en el trabajo, algo feo, por ejemplo, y yo voy a lavar mis manos para limpiar simbólicamente este episodio feo. A veces es en el y es subconsciente, es decir, hay algo feo que ha pasado en mi familia, por ejemplo, durante una cena familiar, hay palabras feas, hay críticas, una desvalorización o algo sucio entre mis hermanos y yo voy a lavar mis manos o voy a limpiar. Es una manera simbólica de limpiar este trauma. Y a veces es el inconsciente. El inconsciente aquí quizás es uh, al nivel de la infancia, con abusos, con incesto, con una violación, algo sucio que ha pasado durante mi infancia, pero está totalmente
reprimido, inhibido, está en el inconsciente, pero vamos a ver que el nivel de la conciencia, la parte superior del iceberg es lavar las manos simbólicamente para lavar todo eso. Y a veces es la caja negra, es algo muy, 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 muy profundo, es decir, muy, muy, muy fuerte y quizás tiene que ver con algo feo durante la guerra civil, durante la historia familiar, durante el proyecto sentido, etcétera, etcétera. Y cuando hacemos eso, gracias a la clínica, gracias a la clínica. Entonces, vamos a ver ahora los diferentes, vamos a hablar un poquito de todo eso porque es importante de ver cuál es el lugar exacto de cada capa. La conciencia y el consciente es todo, estamos en plena conciencia de la vida diaria, estamos aquí, estoy consciente de dar un curso, estás consciente de escuchar a un profesor loco de Francia para hablar de la metapsicología freudiana, estás consciente que tienes un marido, una mujer, una esposa, hijos, etcétera, un oficio, etcétera. Y puedes vivir con tu conciencia. Y gracias a eso, porque la conciencia es importante para vivir y sobre todo para sobrevivir. Porque vamos a privilegiar la vida diaria, es decir, el peligro. Y el peligro es importante de detectarlo al momento para evitarlo, etcétera. Entonces, es la conciencia. Y hay todo un inconsciente, subconsciente, inconsciente y caja negra para ocultar, reprimir, inhibir todo eso para vivir tranquilamente al nivel de la conciencia. He escrito mi primer libro, hablé de todo eso. Finalmente, el inconsciente es para protegerte y permitirte de vivir una vida normal en la conciencia. Pero hay un trabajo enorme atrás para manejar todo lo que es inconsciente. Entonces, la conciencia y el consciente es yo, quién soy, qué hago, mis deseos. Sí, sí. Por ejemplo, durante los talleres, ¿cuáles son tus fundamentos? Mis fundamentos es eso, etcétera. Eso es tu conciencia. ¿Por qué he vivido eso? Tengo experiencias de vida, y eso me gusta, eso no me gusta. Entonces, puedes vivir en plena conciencia. Pero el problema es que cuando vives únicamente con tu conciencia, para ti es normal de pensar eso, etcétera, etcétera. Y a veces funciona muy bien todo eso, pero cuando hay un signo clínico, cuando hay una repetición, problema de conducta, por ejemplo, un problema de TOC, es decir, trastorno obsesivo compulsivo, una bulimia, una anorexia, un signo clínico, etcétera, por favor, hay algo detrás, este comportamiento, estas creencias, este deseo, etcétera, etcétera, y esta enfermedad, este signo clínico. Algo detrás, es decir, que hay algo abajo. Y abajo hay el subconsciente. He dicho que el subconsciente es la primera capa del inconsciente. Es decir, a veces vivimos algo, pero no es tan fuerte y vamos a taparlo un poquito para no molestarnos, para no lastimarnos durante el día. Y entonces está a 10 centímetros abajo de la tierra. Y podemos, con un poquito de trabajo, llegar a encontrar este momento para hacer un clic, para hacer una toma de conciencia, etcétera. Y tenemos todos tenemos algo en el subconsciente, algo, ¿no? Maletas de cosas en el subconsciente. Y lo repito, para nosotros terapeutas, eso se trabaja durante la consulta. Es decir, con la psicosomática clínica, la biodecodificación, todo lo que haces de todo eso,
puedes a veces encontrar algo muy, muy fuerte en el inconsciente. Por ejemplo, en las alergias, hay muchas alergias y la clave está en el subconsciente porque podemos encontrarlas durante la consulta. No es un trabajo muy, muy profundo para trabajar y averiguar qué hay dentro de nosotros al nivel de las profundidades. No, 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 no. Es a nivel subconsciente. Es decir, que lo tengo aquí en mi mente, pero no he hecho el lazo entre mi alergia y este drama o este episodio. Y eso se hace durante la consulta. Por eso hay muchos éxitos para las alergias. Es únicamente trabajar en el subconsciente. Pero a veces no funciona. Ya no encontramos nada, nada, nada. Y durante la consulta, nada, nada, nada. Entonces, para ti como terapeuta y para ti como uh, paciente, ok, no es consciente, no es subconsciente, entonces es inconsciente. Ok, estoy listo. Eso es importante. Voy a repetir eso no sé cuántas veces, ¿eh? Porque cuando el paciente se da cuenta que el problema es inconsciente y tenemos técnicas para averiguar, para explorar, él está más dispuesto a hacer todo este trabajo y habrá menos defensas de su que vamos a ver, y hay también defensas del paciente. No quiero eso, no quiero, no, 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 eso no. Eso es importante de ver todo eso para tener la autorización consciente del paciente y la autorización inconsciente del paciente para seguir al nivel de la exploración del caso clínico. Y el inconsciente es decir que está reprimido. Vamos a ver después, hay una protección psíquica arcaica, muy, muy robusta, ¿sabes? Muy antigua, es la inhibición. Cuando hay una situación difícil y no puedo vivir con esta situación, hay un mecanismo, se llama la inhibición. Inhibición es decir, esta situación consciente, vamos a llevarla abajo para taparla, porque no podemos vivir con eso. Por ejemplo, no podemos vivir o desarrollarse normalmente por un niño o una niña una violación de la infancia. Es una locura eso. O un duelo enorme, bloqueado durante el proyecto sentido. Entonces, hay un mecanismo automático, se llama la inhibición. Es para protegerte. Es decir, eso va a generar mucho estrés, puedes influir en tu desarrollo personal, tu crecimiento. Entonces, ¡tac! Vamos a taparlo, inhibirlo en la olla abajo, se llama en el inconsciente, para protegerte y vivir una vida tranquila a nivel conciencia, consciente. Y cuando es inconsciente, hay técnicas. Es importante, ¿lo sabes? Los estudiantes que están trabajando conmigo desde la formación, etcétera, sabemos durante los talleres terapéuticos. Por eso yo me gusta el taller terapéutico, porque durante este taller vamos a explorar con técnicas. Hemos visto con la bioenergética, las constelaciones familiares, vamos a ver el psicodramático, la gestalt, etcétera, etcétera, muchas cosas para llevar datos del inconsciente que salen a la conciencia, es decir, a subir y salir en la parte superior del iceberg. Eso es la terapia. Entonces, conocer todo eso es importante, porque tú como terapeuta, ok, es inconsciente, entonces vamos a tomar su tiempo y vamos a hacer eso, y vamos a preparar
las sesiones el seguimiento. Y cuando es inconsciente, fuera de la conciencia. Pero hay peor, la caja negra. La caja negra, hablo de eso muy temprano en mis estudios, porque para la psicología clásica, la metapsicología, perdón, es el inconsciente punto pelota. Pero he visto que a veces con las técnicas habituales no es posible. No podemos llegar a eso. No podemos, porque está muy, muy, muy profundo, muy protegido. Y entonces hablé de caja negra. ¿Y qué es una caja negra? Es una caja escondida totalmente. Abajo, al fondo. Es que en la cueva, en la bodega, pero la bodega del tercer piso, ¿eh? ¿Ok? Abajo. Y es importante de saber eso. Para ilustrar eso, yo tengo, por ejemplo, $100 en mi casa. Voy a esconder $100 donde en mi bolsa, no sé, en la cocina o abajo del colchón, $100. Pero tengo $200,000. Necesito un lugar muy, muy escondido, muy que no podemos encontrar por casualidad, es imposible, porque tengo $200,000 en mi casa. Entonces, tengo una caja fuerte, escondida totalmente, con un código, no sé qué, con, no sé, dos, tres puertas, no sé qué, una alarma, no sé. Se llama la caja negra. ¿Por qué? El inconsciente en general ha dicho, este trauma debemos esconderlo al fondo, porque si él va a vivir con eso, se llama psiquiatría. Es decir, podemos cruzar los cables, brote psicóticos. Y aprendí durante mis estudios que tenemos todos, se llama un núcleo psicótico. Todos tenemos un núcleo psicótico, pero está dentro de nosotros, al nivel de la caja negra, está muy, muy, muy protegido. Y con las técnicas habituales, nada, 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 porque es algo muy gordo, muy, muy fuerte en mi historia. Entonces, sabemos que hay algo muy, muy importante y la, el núcleo psicótico, si vamos a abrir la caja de un día al otro, se llama brote psicótico, psiquiatría o suicidio, etcétera, etcétera. Entonces, el consejo, eso es para ti, terapeuta, y para paciente, pero sobre todo para terapeutas. Cuando ves que no hay en la conciencia nada, el subconsciente nada, al nivel del inconsciente con técnicas, nada, hay una protección cerrada. Quizás hay algo en la caja negra. Y tu papel, escucha bien, es tomar tu tiempo. Es una terapia a medio plazo, no es corto plazo. Y conoces la expresión borderline, es decir, estoy entre el mundo de la psicología y el mundo de la psiquiatría. Y hay un montón de gente que podemos calificar de borderline. Y tengo ejemplos en mi experiencia clínica. Y cuando
huele el borderline, para, para, parar de explorar como habitualmente. ¿Por qué debemos acariciar la psicosis? Y entonces es importante de saber eso para no abrir la caja demasiado rápidamente, porque demasiado rápidamente no tengo los recursos para aguantar todo eso, esta energía. Eso es importante de saberlo. Entonces, el consejo, cuando no hay nada en el subconsciente, en el inconsciente nada, quizás es la caja negra, es una pregunta para poco a poco. Voy a contarte una historia. Es un hombre de 40 años con una alergia, una rinitis, por favor, con la biodescodificación, la psicosomática la clínica del primer año, del primer seminario con las energías. Hay no sé cuántos éxitos, ¿eh? Algo feo al nivel sexo, algo, dinero, una herencia, o no sé qué, algo feo, huele mal. Y él ha visto los profesores de Francia y conozco el profesor número uno en Montpellier, lo conozco personalmente, muy potente, y él dice nada, nada, nada. Y cuando he oído eso, cuando he visto que hay de los profesores de alergias, dice nada, nada, algo detrás. El consejo en este caso, hablar poco a poco, poco a poco. Y una sesión cada 15 días, cada mes, un año. Y al final, él ha encontrado solo el drama. Él tenía 8 años, una fiesta familiar del domingo en la casa del campo. Había toda la familia. Y su tío dice, ven, voy a enseñarte algo. Se fue en su habitación y había una violación del niño. Todo oculto, totalmente inconsciente en la caja negra durante 32 años, 32 años, 42, perdón. ¿Has visto la utilidad de la caja negra? Porque imagínate que este niño va a desarrollar algo psiquiátrico desde la niñez. Él no, gracias al sistema psíquico de protección. Y el sistema psíquico de protección ha protegido este niño, tapar toda la inhibición y una alergia, rinitis. Podemos vivir con una alergia a nivel en una rinitis, podemos vivir, podemos ir a la escuela, podemos lograr diplomas y todo eso, pero es una protección. Por eso es importante de escuchar. Y si, sobre todo, no hay resultados al nivel habitual, como siempre en esta patología, porque tenemos muchos éxitos con la rinitis, etcétera, pólipos, etcétera, sinusitis. Pero cuando hay nada, nada, por favor, desde hoy vas a pensar a la caja negra. Y la caja negra hay algo muy gordo escondido por el mecanismo de la psicosomática, del sistema psíquico de protección, la inhibición. Y encontramos siempre este tipo, violación, incesto, etcétera, o algo muy feo como, por ejemplo, una tentativa de asesinato, etcétera, etcétera.
hay diferentes historias. Quiero decir algo. La caja negra, tenemos todos una caja negra. No es algo excepcional. Tenemos todos una caja negra donde hay los dramas, al contrario de Freud, porque Freud pensaba que es únicamente durante la infancia, pero vamos a ver que con nosotros no es únicamente la infancia, es transgeneracional, corto plazo, largo plazo, proyecto sentido, la infancia, el mundo contemporáneo, es decir, hasta la adolescencia, etcétera, etcétera. Y no es únicamente la, um, la infancia. Eso es importante para nosotros porque debemos saber eso, que todos tenemos un núcleo psicótico muy, muy bien tapado, guardado por las instancias psíquicas, y gracias a eso podemos vivir, porque está todo totalmente tapado. Pero a veces, el síntoma que tengo hoy huele a algo de este tipo. Y hay que elegir cómo hacemos. Y la técnica es muy sencilla. Es tomar su tiempo poco a poco. Porque tú lo sabes, hay algo muy, 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 muy gordo, tapado, protegido por la inhibición en el sistema psíquico de protección. Y si abrimos la caja de repente, se llama brote psicótico o tentativa de suicidio, etcétera, etcétera. Es una locura, o una enfermedad fulminante. La utilidad de saber todo eso. Eso es con el, ¿cómo se llama? Uh, la primera tópica. La primera tópica, 1900, de Freud, consciente, subconsciente, inconsciente, caja negra. Pero, no sé qué. No, disculpa, cuando te digo, te propongo de ver tus preguntas, es preguntas sobre el tema que hemos vivido, ¿eh? No es el tema futuro, porque voy a decir, espera, vamos a ver después, etcétera. Entonces, quiero saber ahora si todo está claro y si hay una pregunta para avanzar poco a poco todos juntos. Hola. Yo sí tengo una pregunta porque siempre me ha estado como rondando en la cabeza este tema de qué tan oculto puede estar un abuso antes de los 6, 5 años, que, que me puede dar una pista como psicóloga o como digo, como terapeuta, como alguien que está tratando a alguien o yo misma de saber que sí hay algo ahí. Hay signos indirectos. Por ejemplo, una fobia de lavadoras, porque es algo sucio al fondo de mí y yo voy a intentar simbólicamente de limpiar todo eso. Y puedo limpiar con una fobia, puedo limpiar con alguien que trabaja no sé cómo se llama, para los lavadores, ¿sabes? Con las máquinas para lavar las ropas y todo eso. ¿Cómo se llama eso? Blanquear. En francés está blanquear. ¿Ok? Y puedo, por ejemplo, ser un especialista de los microbios. Hay signos exteriores. O tengo un problema de piel. Una madre que quiere obligar a crecer a su hija, pudiera ser porque ella ya tuvo el abuso y no quiere que su hija también lo viva. Ahora, no puedo contestar precisamente a esta pregunta porque es un caso específico. Ok. ¿Ok? Pero hay dos cosas. Porque hay dos cosas. Porque hay abusos, por ejemplo, conocidos, es decir, sí, lo sé, eso es un otro trabajo.
para aguantar todo eso, para superar todo eso.